¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de negocios, vida, inversiones y todo aquello que una muy mala decisión puede repercutir en tu vida. Raúl, hoy traemos una capsulita corta, concisa, precisa para esta Semana Santa. ¿De qué hablaremos? Sí, fíjate, Arturo, vamos a hablar sobre el tema del litio. Correcto. Litio que ha sido un tema en donde los últimos años ha generado cada vez más interés, muy importancia, y ahorita queda como anillo al dedo porque traemos temas que se relacionan en nuestro país con tema reforma energética. Correcto. Tema de inversiones. Así es. Tema de negocios para cuestiones de Tesla. Así es. ¿No? Y a nivel mundial trae mucho contexto muy interesante con todo el tema de la cadena de suministro, Así es. producción de nuevas tecnologías. Entonces, ahorita el litio es el nuevo oro blanco. Correcto. Y eso es lo que vamos a hablar. Vamos a explicar desde el principio qué es el litio, dónde se tiene. Y ver todos estos puntos, o como tu palabra favorita, es todas esas aristas que puede haber alrededor de este litio. Y pues bueno, vamos a platicar de eso el día de hoy. Sí, correcto. La verdad es que es bien interesante porque recientemente íbamos a tener la discusión de la reforma eléctrica, el pasado martes. No obstante, el lunes ya en la nochecita, Morena dio un revés y extendió la discusión de esta reforma, una reforma constitucional, donde se necesita una mayoría calificada para que pudiera pasar tanto a nivel la Cámara Baja como la Cámara Alta para poder pasar, ¿no? Han cerrado filas, ahora sí que el sector de la oposición, lo que es PRI, PAN, PRD, está cerrando filas para no dejarla pasar. No obstante, por ahí hay un muchachito del PRI que ya levantó la mano y que dijo que va con Morena. ¿En serio? Sí, ya entonces ya empieza a ver como tambaleándose. Bueno, ahorita la situación que vamos a estar viendo es que justamente el domingo pues empieza esta discusión de la reforma energética. Ahora, aquí el punto importante es que AMLO ya dio como un paso más, porque dijo, bueno, si no va a pasar esta reforma, voy a proteger el litio. Exacto. Entonces propone una modificación de ley a la ley minera. A la minera, correcto. Entonces, para proteger justamente el litio, que a diferencia de una reforma constitucional que se necesita mayoría calificada, en una reforma legislativa, una reforma de ley específicamente no lo necesita. Entonces, con la pura bancada de Morena y sus aliados puede pasar sin ningún problema, ¿no? Sí, es correcto. Sí, y es uno de los puntos muy importantes que rescata. Y fíjate que ahí sí le doy como un voto a lo que quiere hacer el presidente Obrador. Sí. Ustedes saben y me han escuchado de una cantidad de veces de que no soy partidario de esa administración, pero bueno, también hay que aplaudir y hay que reconocer cuando hay buenas decisiones. Correcto. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dentro de la reforma energética lo que se buscaba era, y lo platicamos en otros capítulos de manera muy rápida y general, era hacer ciertas modificaciones para que las empresas paraestatales del Estado que manejan las energías como SFE, Petróleos de México, Pemex, tuvieran cierto tipo de modificaciones, ¿no? Sin meternos a mucho detalle. Correcto. Y una por ahí que estaba ahí colada era el tema del manejo de litio. Correcto. Pero aunque lo que se busca es que México fuera el quien explotara todo lo que tiene que ver el tema mineral, así como en su momento lo hizo Lázaro Cárdenas con el tema del petróleo. Exactamente. Lo quiere hacer. Entonces, como bien dice Arturo, oye, no va a pasar o está en riesgo de pase que el próximo domingo, ¿no? Se va a hacer la votación, Así va a tener sesión y se define. Entonces, Obrador ya dijo, si no pasa, yo voy a proteger el litio. Y de aquí es en donde empezamos a partir el por qué creo que es algo bueno que va a hacer Obrador. Tú también ya me comentaste que es algo que consideras importante, y es cuál es la importancia del litio a nivel mundial, ¿no? Para empezar, el litio es un mineral, ¿no? Lo tenemos dentro de la tabla periódica. Es un mineral que es poco común, no hay tanto a nivel mundial. Así es. Confirmado, ¿no? Porque en esta parte específica del litio únicamente encuentran o detectan yacimientos que estén confirmados. Puede haber que estemos llenos de litio, pero no confirmados. Y el problema es justamente, no el problema, más bien yo creo que es reciente realmente el proceso de litio, que ha tomado valor a lo largo del tiempo,
O sea, al final existen países que ya tienen mucho más avanzado justamente respecto a México, que es un tema que yo te comentaba. Al final yo estoy de acuerdo con que México tome protección del tema del litio, no obstante vamos atrasados. O sea, claro, muy atrasados. Entonces, cuando existen países como China que llevan 10 años explorando litio, cuando existen 3 países sudamericanos como es Chile, Bolivia y Argentina, que se le conoce como el Triángulo de Litio, llevan más de 20 años o 20 años por lo menos explorando el tema del litio. Entonces, realmente a nivel mundial, el tema de la exploración y explotación de litio ha cobrado valor conforme al paso del tiempo, y por eso posiblemente en cuanto a identificados, pues efectivamente son pocos. Veremos cómo va pasando y esa extracción que va generando como tal, ¿no? Sí, entonces, de hecho Bolivia es el principal país con mayores reservas a nivel mundial de litio. Confirmado. Confirmado. Después sigue Argentina, Chile, Estados Unidos. No obstante, etcétera. En cuanto a producción, Australia es el número 1 en cuanto a tonelaje de producción. No de extracción y no de reservas como efectivamente es Bolivia. Exacto, exactamente. ¿Y el litio para qué es? ¿No? El litio ahorita es la joya de la corona porque se utiliza para las baterías. Exactamente. Prácticamente es donde la tecnología hoy que es pública o común, porque seguramente la NASA y otras organizaciones gubernamentales lo podrán manejar o manipular para otras cosas, pero ahorita lo que se busca es para las baterías de celulares, computadoras, exactamente, coches eléctricos. Que de ahí viene un tema interesantísimo que de Tesla, que a ti te encanta Tesla. Exacto. Entonces, ahorita existe una baja explotación de litio en comparación con la demanda que se requiere. Exactamente. ¿No? Sí. Hay demasiada demanda de productos electrónicos y sobre todo de baterías de automóviles, porque la industria eléctrica automotriz está explotando. Exacto. Y son de los que requieren más cantidad de litio para el procesamiento de las baterías que manejan. Exacto. Y pensando que al final no solamente Tesla, sino que existen diferentes compañías como General Motors, Ford, Volkswagen, Audi, todas esas empresas que ya se han postulado para las energías limpias de cierta forma, y sus los autos eléctricos, prácticamente el tema del litio toma mucho más valor y mucho más fortaleza en cuanto a la producción. Entonces, por eso cada vez se requiere más y más procesamiento de este material. Exacto. Y ahorita México lo que busca Obrador es, oye, vamos a proteger para que solamente México pueda ser, el gobierno mexicano pueda ser quien explote el litio en México. Bueno, y explotar me refiero a extraer, procesar y comercializar. En México... Tú lo dijiste, hoy en México vamos muy atrasados. Sí. Y la realidad es que nuestra balanza comercial en litio es nula. Es nula. O sea, creo que en 2021, no sé si traes datos sobre eso, pero creo que en 2021, 2020, nosotros exportamos literalmente $180 y tantos. Literal. Y importamos como 3 millones o 31 millones. Sí, o sea, es una balanza negativa en nuestra contra, ¿no? Exacto. Como país, porque efectivamente la producción es nula. Es nula, ¿no? Así es, exacto. Y la importación también es hasta cierto punto nula. Sí. ¿No? Y aquí tenemos que ver por qué es nula. Porque la realidad es que México no es un país productor. Exactamente. Ni para temas electrónicos relacionados con el componente de la batería. Es decir, no hacemos las baterías. Generalmente vienen de Asia. Exactamente. Y la producción de automóviles, todavía los que generamos en México, que es un principal exportador, uno de los principales exportadores a nivel mundial, son de gasolina. Exactamente. No, definitivamente. Entonces, creo que esta parte efectivamente coincido contigo. Si bien nunca he sido o no he sido partidario de las propuestas de AMLO, esta particularmente creo que puede ser algo interesante. Sí tendríamos que hacer algo más, además de una simple reforma. O sea, tendríamos que generar inversión importante e incluso, llámese asistencia técnica, inversión en maquinaria posiblemente extranjera, capacitación del extranjero, porque vamos atrasados para poder justamente generar, o hacer no sé, como una alianza para poder coadyuvar al tema de explotación a través de recursos extranjeros o empresas extranjeras, pero que al final las decisiones y todo sean a través de México, que creo que sería lo ideal por lo complicado y el tiempo que vamos atrasados para generar esto como apenas iniciarlo, ¿no? Sí, que es la otra cara de la moneda de la propuesta. Exactamente. ¿No? Porque sí, muy bien que lo quiera proteger,
está perfecto que quiera que México aproveche ese mineral que va a ser oro. Y de hecho, ahorita vamos a hablar de un yacimiento que yo hasta apenas hace un par de días me enteré en Sonora. En Sonora. Es grandísimo. Exactamente. Es brutal. Pero esa parte la celebro. Pero ahora vamos en la parte que contrasta a lo mexicano, ¿cómo decirlo? O sea, a nuestra realidad. Correcto. Lo que está buscando es que al final se cree otra entidad, otra institución paraestatal. Sí. Que sea la que trabaje la cuestión del litio, ¿no? En su caso. Así es. Pero volvemos a lo mismo. No tenemos inversión, lo que comentabas, no tenemos tecnología, vamos retrasados y creo que la historia en México nos ha enseñado que no somos los mejores derivados de nuestros gobiernos, principalmente, a tener empresas paraestatales, porque al final se vuelve nada más un medio de sacar dinero, correcto, de desviar fondos, etcétera, y no genera la competitividad que requiere. Así es, ¿no? Siempre alguien le mete la mano, ¿no? Lo vimos con CFE. A partir del gran cambio, para mí estratégico, que tuvo Felipe Calderón, en donde elimina luz y fuerza, genera CFE. Todo esto, esos cambios que se vieron y que se empezaron a tener frutos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, empezó a tener la CFE una balanza positiva, dejó de tener números rojos. Sí. Llegó esta administración y se lo llevó otra vez al diablo, ¿no? O sea, correcto. Estamos subsidiando de manera brutal a Pemex y todo esto lo traigo a colación porque entonces, ¿qué va a pasar con el litio? Vamos a tener otra vez nada más un pozo sin fondo en donde vamos a estar subsidiando posiblemente a una empresa para estar donde le metamos lana y realmente no saquemos las utilidades o el dinero, el fruto realmente importante, porque lo vamos a terminar malabaratando, correcto, vendiendo y al final posiblemente concesionando. Entonces, esa parte es la que, híjole, hasta cierto punto creo que debería de haber más, un poco más de flexibilidad y no dejarlo todo a un tema demasiado nacionalista, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo contigo completamente en ese punto. Ahora bien, en el tema del tema del litio, actualmente existen ya como yacimientos que están explorándose, ¿no? Sí. Como bien me lo mencionas, a través de concesiones que incluso han sido, bueno, son concesiones otorgadas por nuestro gobierno, por nuestro país. Y actualmente existen 36 concesiones. De esas 36 concesiones existen entre empresas junior que no tienen el capital suficiente como para poder seguir explorando, seguir invirtiendo en nuestro país. Y existen otras empresas, entre ellas específicamente 10 empresas particularmente, que sí están... Bueno, no. A ver, sí que están como con recursos importantes en México, pero de esas 10 realmente existen 8 empresas y solamente hay una empresa de esas 36 concesiones que es mexicana, que se llama Litiomex, donde al final esa empresa mexicana, entre otras 7, lo único que están haciendo lamentablemente es especulando con el mercado. Es decir, están generando ganancias a través de la especulación de mercado, diciendo cuánto pueden llegar a ganar con la exploración de litio, jugando con la bolsa de valores sin realmente invertir un solo peso en la exploración de lo que se supone que deben de ser, que es el litio. Entonces, solamente existen 2 empresas importantes justamente en nuestro país que sí están metiéndole lana, que sí están invirtiendo, que se llama Bacarona Lithium, que fue comprada por Ganfeng Lithium, que es de China, ¿no? Y Rockland Resources Limited. Esas 2 empresas sí están invirtiendo dinero como tal. O sea, ahora, ya para están metiendo empezar a hacer pruebas, pero que ahorita en un periodo de exploración. De exploración. Y justamente la empresa de China, Ganfeng Lithium, es la que está explorando en Sonora, ¿no? Sí. Entonces, aquí el punto interesante y por qué sacamos hace ratito el tema de Tesla a esto es porque Tesla va a ser el principal beneficiario con esta exploración. Porque justamente la empresa china firmó un acuerdo con Tesla en 2021 que todo el litio que pueda llegar a obtener se lo va a entregar a Tesla. Puta, es una locura. Es una locura completamente. Y la empresa japonesa
Dentro de sus extracciones que va a tener, su primer lote se lo prometió a Tesla. Ok. A partir del segundo lote, bueno, pues a la misma empresa japonesa para dentro, internamente en su mercado y todo, pero al final ya quien va a salir mucho más beneficiado con todo este proyecto, que son las dos empresas que le están metiendo lana a exploración, a invertir realmente en la exploración de litio, ¿quién va a salir ganando? Tesla. Porque las otras 8 empresas lo único que están haciendo es especulando con el mercado. O sea que prácticamente el litio que salga de México ya está destinado a Tesla. Ya está destinado para Tesla. Pero está cabrón. Y digo, se me hace súper interesante lo que comentas porque, güey, qué raro que China esté apoyando tanto a Tesla cuando tiene empresas en donde el gobierno tiene metida la mano. Sí, claro. Que son de vehículos electrónicos, como es NIO. Es correcto. Y que nos hace más como raro. O sea, es la principal competencia de su archirrival enemigo Estados Unidos. Exacto. Y le está dando el apoyo. Así es. Sí, es complicado. Pero bueno, también sabemos que al final dentro de China pues existen... ¿cómo se llama? Plantas de Tesla. Habrá que entender un poquito cuál fue el acuerdo y a qué acuerdo llegaron, sí, ¿no? Claro. Para que al final nuestro buen Elon Musk pues haya llegado a un superacuerdo y va a ser el principal beneficiario. Ahora, incluso dentro de las baterías de litio, las que tienen mejores condiciones de subsistencia y que no explotan y que no generan, no se queman y etcétera, son las de Tesla. A diferencia de otras compañías que han invertido para tener baterías de litio para sus autos eléctricos, Tesla es la única hasta el momento que ha podido lograr su tecnología de que no vaya a tener que no explote, que no se queme, que no, en fin, mil y un situaciones. Entonces, la verdad es que es una jugada muy interesante y todo esto conlleva a que al final estas empresas pues sí están generando ganancias o recursos y es donde México dice, y ahí es donde estamos de acuerdo, oye, que nos toque algo tantito. ¿Por qué? Porque realmente en México no está quedando lana. Entendamos un poquito que las empresas o el litio, como bien lo mencionaste, es la reforma en dado caso de que no pase justamente la reforma energética. Que es casi un hecho. Es casi un hecho. Entonces sí van a meter mano a la ley minera. En la ley minera, efectivamente, ahí va a ser muy sencillo que pase. Y las empresas mineras donde van a estar trabajando en la extracción justamente de litio, es entender un poquito cómo juega en el tema de la economía mexicana. Ellos principalmente pagan como 3 tipos de derechos, derechos que justamente es el ¿cómo se llama? El derecho especial minero, el extraordinario y el ordinario. Entonces, dentro de esta situación son como los derechos que tienen que pagar justamente al gobierno. Por la concesión que se otorgue. Exactamente, por la concesión que se obtenga para al gobierno mexicano por este derecho, ¿no? Y de ahí, pues estamos viendo que al final, pues generan recursos económicos como tal. Ahora, el tema de la ley, el tema de las mineras, principalmente en nuestro país, son las empresas que menos pagan impuestos en nuestro país. Correcto. Porque traemos un tema muy laxo desde el punto de vista de impuestos respecto a estas empresas. Si notamos que justamente alrededor de la industria minera genera 300 mil millones de pesos y su aportación fiscal solamente es del 0.52% de los ingresos totales que obtiene nuestro país. Es un absurdo como tal. Y ahora bien, simplemente en 2020, el grupo más grande, que son 5 empresas específicamente mineras, que no solamente explotan litio, sino que explotan miles de materiales, pero empresas mineras como tal, las 5 más importantes reportaron ganancias de 15 mil millones de dólares. Y contribuciones que pagaron no solamente a 5 empresas, sino en conjunto de todo el sector minero, pagaron solamente 872 millones de dólares, aproximadamente el 5.8%. Es nada. Entonces, efectivamente, si notamos un poquito el decir, oye, ¿cuántas ganancias estás generando? No se está quedando el dinero en nuestro país. Claro. Por cada peso que pagas de impuestos, el gobierno te está regresando 60 centavos. Entonces, al final, pues no se está quedando la inversión, el recurso en nuestro país, se está yendo. Y entonces aquí sí, una movida interesante que hace AMLO es cambiar la propuesta de reforma específicamente con el litio, porque efectivamente es el nuevo oro blanco que va a existir por todos estos cambios que están surgiendo en materia de energías limpias. Exacto. Pero aquí, o sea, qué güeyes, ¿no? O sea, ahí deberíamos de empezar a impactarle un poco más de impuestos, ¿no? Claro. Porque además la mayoría son empresas extranjeras. Las mineras son extranjeras, ¿no? Extranjeras. O sea, creo que de la única importante de un tamaño considerable de explotación minera es Grupo Peñoles. Así es. Bye. O sea, fuera de eso hay 2 que 3, pero generalmente todas son extranjeras y principalmente casi todas son de Telecán. Muchas son canadienses. Así de es. Explotación de oro principalmente. Exactamente. ¿No? Pero sí, eso es algo donde lo deben hacer. Pero yo creo, a ver, güey, yo creo que Obrador debería de ser
un poco inteligente. No digo que lo haga, sino no lo sea, sino para ese proyecto, en donde debe de empezar a entender y dejar un poco de lado su mensaje de México para los mexicanos nada más, sí, y capitalismo es malo, porque ya vimos que juega la doble moral. Sí. Pero creo que podría generar un buen antecedente y marcar literalmente un parteaguas tanto para México en cuestiones políticas, administrativas y económicas, si en esta reforma genera condiciones para una correcta inversión con una extranjera o, privada. Así es. Con una buena supervisión de las autoridades mexicanas y en donde las autoridades mexicanas sean muy conscientes de decir, ¿sabes qué? Un alto porcentaje de los recursos se viene para las arcas del Estado. Exactamente. ¿No? Porque además, ojo, y Sonora, y ahorita nada más como de manera general, Sonora tiene de los principales yacimientos confirmados a nivel mundial. Así es. O sea, sí, creo correcto. Que podríamos tener más de 100 años teniendo consumo de litio constante. De hecho, por ahí había visto una estadística que hay 40 veces más litio en Sonora, simplemente en el yacimiento confirmado. Así un solo yacimiento es 40 veces más grande que todo el litio consumido en 2019. Correcto. Eso es brutal, güey. O sea, brutal. Pero aquí es la parte en donde te digo que creo que se debe de conjugar porque, ojo, hay una proyección que para 2030 van a haber 200 fábricas grandes de procesamiento de litio. Simplemente 148 están en China. Exacto. Exactamente. Más las que tú lo comentabas que en los países sudamericanos, ¿no? Más Australia que también comentabas. Entonces, si México quiere empezarse a hacer un huequito, decir, oye, señores, aquí estoy y aprovechar realmente lo que puede generar. Correcto. La realidad es que vamos a tener que apoyarnos de inversión privada. Definitivamente. Con tecnología privada, etc. Vamos a perder más dinero, siento yo, si queremos empezar desde cero exclusivamente con recursos mexicanos. Donde vamos a acabar un pozo, podríamos tener un conflicto en nuestro presupuesto de egresos con respecto a los ingresos que podemos tener y posiblemente nos tendríamos que estar apalancando de deuda forzosamente para poder subsanar esto. No digo que no sea una apuesta interesante al futuro, pero al final es entender en la posición en la que estamos como tal, ¿no? Entonces, exacto. Y más que al final la postura del gobierno constantemente ha sido no queremos deuda externa, no queremos más deuda, no queremos más deuda. Entre comillas, claro. Pero al final ese es el tema. Entonces, si nos enfrentamos a esto, sí, definitivamente el gobierno tiene que hacer algo importante. Ahora, yo quisiera también trasladarlo ya como para no ahondar más en esta situación, es lo que pudiera implicar exclusivamente para el tema natural. Y me explico. Está cabrón. El tema de la extracción de litio, tú lo comentabas hace un rato, bueno, tras bambalinas, digamos así, es de las industrias más contaminantes. Sí, correcto. Y que más desperdicia agua. Sí, brutal. Entonces, imagine, o sea, es entender un poquito la postura de decir, bueno, a ver, ¿qué tendríamos que hacer como país como para poder explotar, pero sin protegiendo el tema el tema del agua y protegiendo también la contaminación que se va a generar por esta explotación que podamos estar generando con país? Entonces yo esperaría en un momento dado que nuestro gobierno también esté pensando en eso, lo cual no se le ve mucho interés, o no sé si no se le ve mucho interés, pero no le está tomando tanto en consideración. Ahorita primero está cerrando las arcas para que el litio se quede en el estado, para que se quede en México y sea de los mexicanos. Pero al final todo va afectando. O sea, al final sí creo que es importante que vea el tema del agua y el tema de la contaminación. Sí, sí es brutal. Y sobre todo en Sonora, porque para los que no están familiarizados con el tema del litio, digo, no soy químico, ¿no? Ni ingeniero, pero aquí es cuando en las clases de química de prepa toman valor. Exacto. Es que al final el litio no viene naturalmente, o sea, solo. Exacto. O sea, viene envuelto en un tipo de arcilla. Exacto. Entonces, el procesamiento que hace es para la limpieza, la separación, esa extracción. Pero aquí, ¿cuál es el tema? Que al final, naturalmente, esa arcilla protege al litio porque el litio es demasiado contaminante. Correcto. Pero cuando genera la separación, todo el agua que se consume se contamina. Y aquí el gran problema que ya varios países, como en España, empezaron a tener problemas,
es que aunque tenga poco procesamiento, la cantidad de contaminación de agua es mucho. Así es. Lo que pasa es que al momento de, la gastas, que en México nos estamos quejando de que no hay agua. Correcto. ¿No? Ya no simplemente Monterrey, ¿no? Simplemente Nuevo León en general. Exacto. Ya no la consumes porque ya está contaminada y cuando la avientas o la desechas, el subsuelo le empieza a absorber y hay muchos campos que podían dejar de ser fértiles. Correcto. O no pueden, perjudican al pastoreo. Así es. Y Sonora es una entidad que es ganadera por excelencia. Correcto. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado porque en donde empieza a haber una explotación, un mal manejo, así es, pues se puede llevar de manera colateral tema de ecosistema, tema de suministro o uso de agua y otras industrias que, ojo, generan una cierta economía. Exactamente. Sí, es un tema. Es todo un tema. La verdad es que es algo interesante de cómo se puede llegar a mover. Esperemos a ver, entrada el domingo con la reforma energética y lo que pueda llegar a suceder con los cambios a la ley minera para darle paso al gobierno mexicano a que se haga el tema de, pues ahora sí que la posesión de litio. Lo interesante va a ser cómo van a manejar el tema de las concesiones que ya fueron otorgadas. Así es. Porque al final ahí pudiera haber un pleito si en un momento dado México dice, ¿sabes qué? Pues te las quito pues cuando ya fueron otorgadas. E incluso una fue otorgada por el propio gobierno de AMLO. Exacto. ¿No? Entonces, al final ante esta situación, pues sí pudiéramos llegar a tener conflictos legales como constantemente, como que nos gusta. Y ahora con el gobierno de China. Sí, exacto. ¿No? Y ojo, o sea, creo que nos estamos, ya rapidísimo, nos metimos en una camisa de 11 varas. Porque si nosotros protegemos el litio, nos vamos contra China en el sentido de que China ya tiene comprometido, ya tiene una inversión, ya compró una empresa, ya tiene la concesión. Sí. Pero ojo, por el otro lado, con Estados Unidos, porque iríamos en contra del TEMEC y podrían empezar a haber sanciones. Correcto. De hecho, ya empiezan a haber paros ahorita en temas aduanas. Entonces, hay que ver qué pasa este domingo, que seguramente no pasa la reforma, pero con esta modificación de ley hay que estar muy atentos porque al final, como dice Arturo, en este podcast también lo que queremos crear es conciencia de cómo te va a afectar a ti todo el contexto global. Y ojo, donde se pongan, esta reforma minera literalmente prohíba inversión extranjera, vamos a tener a un Estados Unidos encabronado y a un China encabronado. Correcto. Que de ambos dependemos para la manufactura en México, que lo platicamos ya en otros episodios, es nuestra actividad principal. Correcto. Con una economía rezagada en México. Tecnología, ingresos como para poder soportar la operación paraestatal. Entonces, todo un tema. Todo un tema. Pues, ¿algo más que quieras agregar, Raúl? Nada, señor. Nada, todo bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta pequeña cápsula. Espero que haya sido de su agrado. Escúchenlo, denle 5 estrellitas en las plataformas de audio. Agradecemos a todas las personas que nos siguen. Estamos en YouTube. Suscríbase de la campanita y comparta. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, nos acompañan y nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Buen puente. Hasta luego. Hasta luego.